Qué hermoso es estar ante la presencia del Señor, ¿verdad? Saluda a tu hermano que tienes al lado, dile qué bueno que estás aquí. Y tú respóndele, no, qué bueno que viniste. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De verdad es una bendición el poder estar aquí. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro tema de esta tarde que lleva por título Una vida justa. ¿Cuántos necesitamos llevar una vida justa? Necesitamos vivir de la forma y de la manera en la que Dios desea que vivamos, ¿verdad? Conforme a su propósito, tenemos que hacerlo, pero a veces nos cuesta trabajo, ¿cierto o no? Por esto, este tema tan importante, una vida justa, vamos a hablar acerca de dos cosas que hay en nuestra vida. Una de ellas es la carne y otra de ellas es el espíritu. ¿De qué manera está operando la carne y el espíritu en nuestra vida? ¿Y qué evidencia estamos dando nosotros de una de las dos que tenemos en nuestra vida? ¿Estamos dejando salir la carne todavía? ¿O estamos alimentando al espíritu? Hay ocasiones en las que hablamos con algunos hermanos y les mostramos. Alimentar a la carne es alimentar al lobo y alimentar al espíritu es alimentar al cordero. ¿A quién estás alimentando, mi amado hermano? El apóstol Pablo fue claro en esta apreciación y entonces invitaba a la iglesia en Roma a cambiar también su estilo de vida, porque no era el apropiado. Abre tu Biblia, por favor, Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo algunos versículos acerca de lo que el apóstol Pablo quiere hablarnos acerca de la carne y acerca del espíritu. En los primeros 7 capítulos, entonces vemos la lucha que el hombre tiene con el pecado, la lucha que el hombre tiene consigo mismo, porque el hombre se esfuerza, intenta superarlo, intenta ser libre en todo momento, intenta ser libre consigo mismo y libre con los demás. ¿A cuántos les ha sucedido esto? ¿Cuántos se han esforzado día con día para poder ser libres realmente de alimentar al lobo, para poder alimentar al espíritu? Muchos pasamos día con día problemas y situaciones que nos hacen llegar a la ira, que nos hacen llegar al enojo, que nos hacen romper la figura a veces, porque todos nos esforzamos constantemente por guardar una postura correcta delante de Dios, ¿cierto o no? Pero cuando viene un problema a nuestras vidas, ¿qué sucede? Nos descuadramos totalmente y entonces dejamos que la carne fluya. Pero el apóstol Pablo nos invita constantemente a través de este capítulo 8 a cambiar nuestra manera de ser y a cambiar nuestra manera de vivir, ¿verdad? A veces nosotros en algún momento disfrutamos del pecado, pero hoy ese pecado tenemos que odiarlo totalmente, porque nadie puede decir que no ha sufrido las consecuencias del pecado. Nadie puede decir que después de haber pecado se ha sentido bien. ¿O hay alguien que pueda decir, wow, pequé y me siento contento? ¿Alguien podría decirlo? No, realmente no. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo hoy. Esto es a lo que Dios nos está invitando en esta tarde,
a que nosotros podamos meditar la manera en la que estamos viviendo, la manera en la que nos estamos presentando delante de Dios. Repito, ¿qué estoy alimentando? ¿Al lobo o estoy alimentando al cordero? Cada uno sabemos cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? Es por esto que el apóstol Pablo, aún el apóstol Pablo, en el capítulo 7, versículo 24, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo acerca de su vida misma? Él decía: yo estuve pegado a algo muerto, a algo que no servía, a algo que nada más se pudre y se desecha por un momento. Y uno no puede vivir de esa forma, porque es muy complicado, mis amados hermanos. ¿Alguna vez nosotros nos sentimos en esa condición en la que se sintió el apóstol Pablo? Yo sí. Realmente sí me había sentido hace muchos años en esa condición. Yo decía: miserable de mí por la vida que llevaba. Pero gracias a Dios que un día Él puso su mirada en mi vida y entonces comencé a conocerlo, y eso cambió mucho, mis amados hermanos. Nos sacó de una condición adversa. ¿Cuántos estábamos contentos con la manera de vivir que llevábamos? Nadie, realmente nadie. Decíamos en algún momento, nos esforzábamos constantemente y decíamos: un día, pero un día voy a dejar la pornografía, un día voy a dejar de mentir, un día voy a dejar de maltratar a mi esposa, de maltratar a mis hijos, un día voy a dejar de fornicar con mi novio, con mi novia. Lo habíamos intentado una y otra vez, pero ¿cuál era el resultado? Siempre seguíamos cayendo en lo mismo. Era un estilo de vida que no nos beneficiaba en ningún momento. Hoy, gracias a Dios que todos los que estamos aquí somos creyentes verdaderos. Gracias a Dios que hemos entregado nuestra vida a Jesús y que Él ha transformado a cada uno de los que estamos aquí. No importa si te sigues enojando. Quizá a veces no es válido, pero del enojo a la ira hay una distancia muy grande. Y hemos avanzado, mis amados hermanos. Antes de entrar al tema, ¿por qué no me acompañan y vamos a orar? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a decirle al Señor: háblame, que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos, reunidos, Señor, con el único propósito, Señor, de escuchar tu palabra. Rogamos que sea el Espíritu de Dios, Señor, hablándonos, transformándonos, ministrándonos. Ayúdanos. Sé tú, Señor, guiándonos. Háblanos de la manera que tú deseas que nosotros debemos vivir para hacerlo mejor cada día, para estar más cerca de tu presencia en todo momento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos entonces a meditar en Romanos capítulo 8, versículo 1. Veamos entonces la manera en la que el apóstol Pablo inicia hablándole a la iglesia en Roma. Versículo 1 lo vamos a desglosar en varias partes. Inicia diciendo entonces la palabra de Dios. Inicia diciendo la palabra de Dios: ahora pues, ¿cómo dice en tu Biblia? Ahora pues, importante. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo inicia diciéndoles ahora pues, ahora, en este momento? No antes, no después, sino ahora. ¿Por qué hablaba el apóstol Pablo
y decía, ahora pues. Hay una razón muy importante por la que el apóstol Pablo hace esta referencia, hace esta exclamación y dice, ahora. Iglesia Cristiana Fuentes, ahora está diciendo Pablo. Esta palabra es muy importante porque muchos de nosotros vivimos en el pasado, vivimos experimentando, vivimos explorando, dejamos volar nuestra imaginación a lo que vivíamos antes, no a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos, cuando tú les preguntas cuál es su testimonio, nunca hablan de Jesús? Lo más importante es hablar de lo que ellos eran antes, del dinero que tenían antes, ¿cierto o no? Es que yo era mafioso, es que yo era iracundo y nadie se metía conmigo. ¿Cierto o no? Hablamos así a veces. Le dábamos más importancia a las cosas pasadas que a lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas. El apóstol Pablo entonces dice, ahora ya no pienses en tu pasado, porque tu pasado nada te va a beneficiar. Tienes que salir de esa mentalidad. Tienes que salir de ese pensamiento en el que constantemente estás instalado. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ¿por qué no es importante entonces ir a nuestro pasado? Porque eso nos hace sentirnos sucios, nos hace sentirnos mal delante de Dios. Pero yo sigo recordando mi pasado. Nos hace sentir invencibles a veces porque éramos nosotros malos. El enemigo está utilizando esto para no dejarnos avanzar en el reino de Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo entonces el enemigo frena el hecho de que yo camine en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que Él está haciendo en todo momento? ¿Por qué a veces nuestra condición es adversa? ¿Por qué a veces nos volvemos a sentir tristes, en soledad, en angustia? ¿De qué manera está trabajando el diablo en nosotros? ¿Saben qué es lo que hace el enemigo? Recordarnos nuestro pasado. Si Él está viendo que nosotros avanzamos 3 pasos, Él vuelve a recordarnos lo que éramos antes y entonces nos hace retroceder 4 pasos. Porque esa es la condición de todo ser humano. Siempre estar pensando en lo que dejamos de hacer o en lo que éramos antes. Pero el apóstol Pablo dice, ahora olvídenlo. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. Ustedes no van a poder tener una vida justa si siguen pensando de esa forma. Tienen que acabar con esa condición. No importa lo que tú fuiste antes. No importa si fuiste el cabecilla de una pandilla. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu salvación. A Dios le interesa que tú tengas una familia restaurada. Pero yo sigo pensando en mi pasado. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Vamos a estar analizando un momento más la palabra condenación. Pero el apóstol Pablo entonces es claro en su definición y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Señor, gracias.
cada uno de nosotros, mis amados hermanos, estábamos ante un tribunal siendo juzgados de robo, de asesinato, de violación, de maltrato. Pero de repente nos encontramos que no hay ninguna prueba en contra de nosotros. No existe ninguna prueba. ¿Y por qué no existe ninguna prueba? Porque hubo alguien que decidió hacer algo con eso. Desapareció todo aquello con lo cual nosotros un día estábamos siendo juzgados. ¿Quién es el único que nos juzga? La palabra de Dios dice que el diablo va constantemente donde está el Señor y nos acusa delante de Él, porque Él es nuestro acusador. Y más los que estamos aquí enfrente. Él va y le dice al Señor: oye, ¿cómo que Paco Pantoja va a hablar de libertad? ¿Cómo que va a hablar de fe? Dile que se acuerde de lo que Él era. Dile que se acuerde de lo que Él hacía. Y esa es nuestra historia, mis amados hermanos. Él es el acusador. Y Él constantemente está viendo qué estamos haciendo cada uno de nosotros para ir de chismoso con el Señor. Esa es la realidad. Y a veces nosotros no medimos lo que está sucediendo en un ámbito espiritual. Y yo sigo recordando el pasado. Y yo sigo recordando lo que un día fui. Cuando el apóstol Pablo es claro y dice: ninguna condenación, ya no más. Ya no pienses de esa forma. Cuando entonces imaginemos, mis amados hermanos, lo que hace Dios y la respuesta que le da al diablo. Cuando entonces el diablo va y se presenta delante de Dios y le dice: tengo una queja de él en contra, para que tú la sepas. Tengo una queja de Pablo, tengo una queja de Juan y te la voy a decir, Señor. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor le dice al diablo: no vengas de chismoso, porque ninguna condenación hay en ellos, porque ellos le pertenecen a Cristo. Ellos le pertenecen a Cristo. Y hay algo más que hace Dios ante las quejas que lleva el diablo delante de su presencia. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Jesús. No nos ve como éramos antes, nos ve en Jesús. Porque nosotros entonces nos escudamos en el Señor. Porque nosotros hemos aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso no debemos tener miedo de acercarnos al Señor. Jesús dijo: si ustedes oran en mi nombre, mi Padre que está en los cielos los va a escuchar. Los va a escuchar, mis amados hermanos. Pero necesito acercarme confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para que Él cambie mi pensamiento, para que Él cambie mi actitud, para que Él cambie la condición de vida que estaba acostumbrado. Para que yo pueda dejar de alimentar al lobo que constantemente está acechando mi vida, pero también a mi familia. No le podemos permitir que Él entre a nuestra casa. No le podemos permitir que Él entre a nuestra vida. Nosotros pertenecemos a Cristo, al Dios Todopoderoso. Nos tenemos que levantar entonces. Hebreos capítulo 4, versículo 16, afirma lo que les estoy diciendo. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. ¿Cuántos hemos necesitado de Dios? ¿Y cuántos no hemos llegado a su presencia por sentirnos indignos de estar delante de Él? ¿Cuánto engaño el diablo ha puesto entonces en nuestros pensamientos para no acercarnos a su presencia? Cuando la palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, de su favor, ese favor inmerecido. ¿Qué me muestra entonces la gracia en nuestras vidas? ¿Qué es la gracia? ¿Por qué yo tengo que acercarme a Él? La gracia son tres cosas. En la gracia Él nos mostró su amor, su misericordia y también nos mostró su sacrificio. Es por eso que yo tengo hoy la oportunidad de acercarme confiadamente. Pero a veces mi condición es como la del apóstol Pablo cuando él dijo, miserable de mí, miserable de mí. Me siento indigno de acercarme a la presencia de Dios. Tú has sido comprado por un precio muy alto. ¿Vale la pena seguir pensando cómo éramos antes, mis amados hermanos? No, totalmente no. Porque yo no debo alimentar al lobo, yo tengo que alimentar al cordero día con día. Sigue diciendo el versículo 1, estamos en el versículo 1 de Romanos capítulo 8. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero habíamos dicho anteriormente que la palabra dice ninguna condenación. Vamos a hablar un poquito de la condenación. La palabra condenación viene del griego katakrima. Es una palabra que en su definición dice que es una sentencia pronunciada con una sugerencia de castigo. Repito, sentencia pronunciada con una sugerencia de castigo, algo terrible a nuestras vidas. Así lo manifiesta esta palabra condenación. Entonces el acusador va con el Señor y le dice, estos hombres han sido encontrados culpables. Yo tengo las pruebas. Anoche vieron pornografía. Y tengo testigos. Yo tengo la evidencia, dice el diablo. Anoche ese hombre le pegó a su mujer. Anoche ese hombre maltrató a sus hijos. Yo tengo la evidencia. Merecen ser castigados. Y entonces el diablo le dice al Señor, ¿qué pena les vas a imponer? Merecen 10 años, merecen 20 años por sus actos que son siempre constantes. Ellos merecen cadena perpetua. ¿Qué harías con una sentencia de ese tamaño? Pero siempre el diablo nos está acusando delante de Dios. Cadena perpetua porque hay evidencia. Ahora la pregunta que hacemos, y quizá yo sé que no me van a responder. ¿Hay evidencia en tu vida hasta el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mis amados hermanos. Hay evidencia que el diablo está usando en nuestra contra para ir a Dios. ¿Alguna vez hemos mentido? Todos. ¿Alguna vez hemos robado? Sí. Y no es el hecho de que robemos algo. Cuando nosotros estamos ambicionando lo que los demás tienen, estamos robando, mis amados hermanos. Y esa es una evidencia que entonces el diablo usa en contra de nuestras vidas. Es por esto que entonces dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Había una sentencia pronunciada, había una condenación eterna
en contra de nosotros, condenación eterna en contra de nuestras vidas. Pero para eso Dios, Jesús, fue a la cruz, mis amados hermanos, para borrar toda esa evidencia que el diablo había estado utilizando en nuestra contra. Este versículo también dice, para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué habla entonces la palabra de Dios? Para los que están en Cristo. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos da una evidencia de por qué está hablando el apóstol Pablo y diciendo, para los que están en Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Necesitábamos ser justificados delante del Padre. No nos era suficiente con el hecho de solamente arrepentirnos. Necesitábamos ser justificados delante del Padre. Y para eso vino Jesús. Para quitar toda condenación que el diablo tenía en nuestra contra. ¿No te da gusto, mi amado hermano? Pues dale un aplauso al Señor. Termina diciendo entonces este versículo, hechos justicia de Dios en él. Si yo me contemplo a mí mismo en la carne, ¿cómo me voy a ver? Como el apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí. Esa es la condición que nosotros tenemos si nos vemos a nosotros mismos. Pero si nosotros nos vemos a través de Cristo, entonces vamos a poder decir que somos libres. Que somos libres, mis amados hermanos. Porque no tenemos nada en contra de nosotros mismos. Es más, ni el enemigo puede tener algo en contra de nosotros. ¿De qué nos puede acusar el día de hoy? ¿De qué nos puede acusar? Absolutamente de nada, porque fuimos sellados. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Entonces el enemigo ya no puede acusarnos de nada delante del Padre. Lo único que necesito hacer es cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo hasta el día de hoy? Si contemplo lo que soy en Cristo, entonces yo digo, no hay condenación alguna, porque desafortunadamente el hombre juzga de una manera más cruel que Dios. Pero un cristiano, cuando ha entregado su vida a Jesús, es totalmente libre. Somos libres, mis amados hermanos. Somos libres para amarnos por su sacrificio. Job, capítulo 42, versículo 10, en el último capítulo de Job, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice su palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de cosas que había sido de Job. ¿Qué es lo que está diciendo aquí entonces la palabra?
Lo que nos está diciendo es que hay una esperanza para todos cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Hay una esperanza de vida llamada Jesucristo, a la cual nosotros nos tenemos que aferrar constantemente para dejar de alimentar al lobo y comenzar a alimentar al cordero. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu, vamos a guardar un momento esa palabra espíritu, porque más adelante vamos a hablar acerca de esta palabra, ¿ok? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La pregunta de hoy en día, la pregunta que nos hacemos, ¿de qué quieres ser libre tú en esta tarde? ¿De qué quieres ser libre, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Con qué estás peleando hasta el día de hoy? ¿Cuáles son tus batallas día con día? ¿Cuáles son tus batallas todas las noches en tus pensamientos? ¿Sigues luchando o sigues batallando con la ira, con las malas palabras? Seguimos mintiendo. A veces decimos, no quiero mentir, pero mentimos. ¿Con qué estás luchando hasta este momento y de qué quieres ser libre el día de hoy? Esa es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Es por esto que el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. ¿Cuál es el pecado que tú crees imposible dejar en tu vida? ¿Cuál es ese pecado? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos entonces los ojos en Jesús, vamos a poder seguir avanzando. Porque de otra manera nos vamos a estancar y nos vamos a quedar en el lugar en donde estamos, en nuestra condición y con nuestros pensamientos. Dios desea que sigamos avanzando. Él quiere darnos la victoria día con día. Hay una ley dentro de mí luchando por mí, porque yo no puedo en mis fuerzas. Luchando por mí. Ya no soy yo, ya no es mi carne, ya no son los mandamientos, ya no son las reglas, sino es Cristo luchando dentro de mí para darme una nueva vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo también nos da una referencia acerca de lo que es la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este versículo nosotros debemos de tomarlo como una plataforma para poder mantenernos firmes cuando el pecado venga a nuestras vidas. Porque el pecado está al acecho de cada uno de nosotros, más si somos hijos de Dios. A los hombres se les presenta una mujer, a la mujer se le presenta un hombre. A todos aquellos que vienen de una condición de alcoholismo, se les presentan los amigos que les dicen, vente, vamos a tomar. ¿Qué es una? Una no es ninguna, ¿cierto o no? El pecado siempre está al acecho porque somos hijos de Dios y el diablo lo sabe. Entonces dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando entonces el apóstol Pablo estaba diciendo estas palabras, mostraba que esto es el verdadero cristiano. Si yo no he entendido esto que estaba diciendo el apóstol Pablo, mi vida no va a poder cambiar. Difícilmente voy a ser diferente. Pero él fue enfático en lo que decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y sigue diciendo la palabra de Dios, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿quién vive en ti? ¿Quién controla? Amén, amén. Pero a veces no es así. ¿Quién controla tus emociones? ¿Quién maneja tu destino hasta el día de hoy? ¿Quién está manejando tu vida? ¿Realmente es Cristo? Porque a veces yo me quejo demasiado. Y termina diciendo Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sorprendido el apóstol Pablo por estas palabras que estaba diciendo. El apóstol Pablo entonces estaba maravillado de estas palabras, porque entonces él decía, el apóstol Pablo mencionaba y decía, Él murió por mí, Él me amó a mí. ¿Nosotros hemos pensado alguna vez de esta manera? ¿Le hemos dado el valor real a lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Cuánto hemos meditado y hemos dicho, es que Él lo hizo por mí, que era pecador, que había un juicio establecido en contra de mi vida, pero Él lo hizo por amor, me amó, me apartó, me predestinó para su gloria, mis amados hermanos. Pero mis pensamientos siguen siendo adversos a lo que Dios está pidiendo. A veces nosotros decimos, ¿y de verdad Dios me ama? ¿Y de verdad Dios hizo eso por mí? A veces hasta nos atrevemos a decir, pero si es bien complicado que mi esposa me ame a mí, ¿cómo Dios me va a amar? A veces es tan difícil que mis hijos me amen a mí, ¿cierto o no? Entonces, ¿cómo Dios, cómo Jesús hizo esto por mí? Pensamientos negativos, actitudes incorrectas. A veces nos atrevemos a decirle al pastor, ore por mí. Usted que está más cerca de Dios que yo. Cuando lo mismo hizo Jesús por cada uno de nosotros. Pero esta es nuestra condición. Cuando tenemos a Cristo, entonces nosotros aprenderemos a amar de la manera que Él nos amó. A cada uno de nosotros. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Para qué podemos entonces recibir el Espíritu? Nosotros tenemos que recibir el Espíritu de Dios para contagiar a los demás del gozo y de la alegría que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Quiero terminar con una historia muy importante acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, acerca de lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y la historia cuenta y dice, cuando una mujer venía de hacer su misión en África a su ciudad natal, tomó el autobús de la ciudad y fue de la ciudad A a la ciudad B. Y de repente, atrás había un nativo sentado. Dice que ella vio al chico que se quedó dormido, pero cuando de repente él despertó,
se dio cuenta que ya se había pasado de la estación a donde él tenía que llegar. Se fue rápidamente a donde estaba el chofer y entonces el chofer le contestó: ya te pasaste. Y eso te pasó por haberte dormido. A veces muchos estamos durmiendo. Estaba en una ciudad en donde hacía demasiado frío. Entonces el joven quería quedarse en ese lugar para regresarse a donde él tenía que llegar. Pero le dijeron: no puedes hacerlo, ya no puedes regresarte. Tienes que ir a la otra estación para tomar el autobús de regreso. Y entonces el joven decidió ir. Y cuando llegó allá, dice que esta mujer vio a ese joven temeroso, sin recursos, y no sabía qué hacer ese joven. Se acercó la señora y entonces le preguntó al joven y le dijo: ¿tienes dinero para regresarte? Y el joven le dijo: no. ¿Conoces a alguien aquí? No, a nadie. Y entonces le dijo esta señora: no te preocupes, yo te voy a acompañar a comprar tu boleto de regreso, pero por favor te voy a pedir que no te duermas, que no te duermas. Entonces el joven agradecido dice que cuando se despidieron ambos, este joven tocó el hombro de esta persona o de esta señora y le preguntó lo siguiente. Le dijo: ¿usted es creyente? A lo que la señora respondió y le dijo: sí, sí soy creyente. En ese tiempo, la historia no nos dice en qué tiempo fue, pero nos dice algo importante, que en ese tiempo muchos cristianos hacían cosas como estas, ayudaban a los demás. ¿Por qué platicamos esta historia? Porque yo creo que Dios nos está haciendo un llamado. Él quiere que dejemos de pensar como lo habíamos hecho antes. Hoy en día los cristianos necesitamos tocar el hombro de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos niños, de muchas familias que están necesitadas de Jesús. Pero no lo vamos a hacer con esa condición y con esa manera de pensar. Necesitamos forzosamente seguir alimentando entonces al Cordero. ¿Qué hay en el Cordero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es por esto que el Señor mencionó en el Evangelio según Juan que en nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva, de esperanza para los demás, mis amados hermanos. Nosotros podemos cambiar la vida de muchos problemas, de muchas familias, pero hoy la iglesia solamente se ha quedado en 4 paredes. No hemos querido salir y es algo a lo que Dios nos está llamando. ¿Cuántos hemos determinado hacerlo? Yo creo que todos. ¿Cuántos realmente de los que estamos aquí necesitamos vivir una vida justa? ¿Cuántos lo anhelamos y cuántos lo deseamos? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Yo deseo seguir trabajando para la obra de Dios, en agradecimiento por lo que Él hizo, en agradecimiento por lo que Él dejó escrito cuando dijo: ninguna condenación hay para cada uno de nosotros. Ponte de pie. Por un momento cierra tus ojos. Meditemos en este momento contra qué estás luchando. ¿Es la ira? ¿Es el enojo? ¿Es la indiferencia?
¿Es la falta de aceptación? ¿Estás enojado con tus padres? ¿Estás enojado con tus hijos? Como matrimonio estamos enojados, estamos molestos. ¿Qué es lo que te ha costado tanto trabajo entregarle a Dios? ¿A quién deseamos nosotros seguir alimentando? ¿Al cordero o al lobo? Las obras de la carne son enojo, ira, malas palabras, adulterio, fornicación, hechicería, lascivia, inmundicia. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando tú te vas a acostar? ¿Contra qué pensamiento estás luchando hasta el día de hoy? Hoy es el tiempo de entregárselo a Dios en oración, diciéndole al Espíritu Santo que Él sea transformando nuestras vidas, que Él sea transformando mis pensamientos, que Él sea tocando mi corazón si es que ha sido lastimado. Orgullo, soberbia, dolor, angustia, desesperación, temor. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué me está impidiendo acercarme confiadamente al trono de su gracia? ¿Cuántas debilidades hay en mi vida que hoy tengo que entregarle a Dios? Esta palabra que Dios hoy trajo a nuestras vidas tiene que ser una realidad en nosotros. Tenemos que creer que ninguna condenación hay en contra de nosotros. Tenemos que decirle al diablo: mi vida, mi familia, mis hijos no te pertenecen. Vamos, comienza a hablar con el Padre. Es un tiempo de intimidad entre tú y Él. Él conoce tu corazón, Él sabe lo que estás pasando, pero Él quiere escucharte, porque Él quiere darnos la libertad que necesitamos en esta tarde. Dile: Señor, te entrego mis dudas, te entrego mis debilidades, te entrego todo aquello que me ha apartado de buscarte continuamente, de tener una relación de intimidad contigo. He dejado de orar porque me he creído indigno delante de ti. He dejado de buscarte, Señor, porque no creo merecerlo. No creo estar delante de tu presencia. Pero hoy Dios te está diciendo: ninguna condenación hay en tu vida. Hoy nosotros somos libres para adorarle, para amarle, para buscarle, para entregarle todo aquello que me cuesta dejarlo. Sigue hablando con el Señor por un momento. Sigue hablando con Él. Él está aquí. Nehemías dijo:
en algún momento, inclina tu oído para escuchar la oración de tu siervo. Y aquí está tu pueblo, Dios, presentándonos delante de ti tal y como somos, con nuestras debilidades, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque tu gloria está siendo manifestada en este lugar. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás cambiando pensamientos, que tú estás tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les estás dando la fuerza que ellos necesitan, Señor, para levantarse, para poder entender lo que hoy tú has hablado a nuestras vidas. Hoy tú nos estás haciendo el llamado, Señor, a creer en lo que escuchamos, y nosotros lo recibimos. Y nosotros te decimos gracias en esta tarde por tu infinito amor y tu misericordia. Nos vamos llenos de tu presencia. Nos vamos con la determinación de ser diferentes, de olvidar nuestro pasado, Señor, que nos está lastimando y que no nos deja avanzar a tu presencia en todo momento. Cambia, Señor, nuestros pensamientos. Queremos cambiar nuestra manera de vivir. No hay nadie que pueda hacerlo sino solo tú, que tienes el poder y la autoridad, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, comienza a alabar al Señor. Comienza a alabar al Señor. Ríndete en adoración a su presencia. Ríndete ante su presencia.